Hola, ¿qué tal Predator fans? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hoy hablaremos acerca de las figuras de Kenner basados en el personaje de Depredador y que fueron canceladas. Una línea que sin duda ha sido algo infravalorada, pero que a su vez sigue latente en el colectivo de coleccionistas y fanáticos de Depredador. Por esta ocasión nos enfocaremos solamente en lo concerniente a la línea de Depredador. Si bien Kenner también produjo piezas basadas en Alien y también hay algo de tela de que hablar al respecto, considero que por esta ocasión y para no alargar el video demasiado, solo hablaremos de las figuras de Depredador en específico. Y si te gusta este video, házmelo saber en la sección de comentarios para hacer una segunda parte hablando solamente de las figuras de Alien y sus respectivas cancelaciones dentro de la línea de Kenner. No olvides suscribirte y regalarnos un like, es totalmente gratis. Comparte este video con tus amigos en todas tus redes sociales y también sígueme en mis redes, Instagram, The Elder Tusk y nuestra página de Facebook, que te las estaré dejando en la descripción de este video. Es interesante cómo las figuras de acción o juguetes, según prefieras llamarlos, han tenido un impacto importante, derivado de la cultura popular. Es decir, para el consumista o fanático, el tener a sus héroes, monstruos o personajes favoritos que aparecían en las películas supone el hecho de que aquello que admira existe en un plano palpable. Tener entre tus manos lo que ves en pantalla le agrega una cualidad extra al producto, mismo que te hace recordar el origen del personaje, recrear algunas de las manías, poses, etc. Todo es muy excelente y satisfactorio. Pero eran figuras para niños basados en películas con clasificación C o R, según el país donde estés viendo este video. Dicha clasificación era para películas donde se mostraba extrema violencia, lenguaje altisonante, temas sugerentes y uso de drogas. Sin embargo, Kenner logró sacar piezas basadas en películas con dicha clasificación. Tenemos ejemplos como Terminator, RoboCop, Alien y por supuesto Depredador. Si has visto por lo menos la primera película de Depredador, entenderás el grado de violencia que tiene dicha cinta. No se diga la secuela, que fue bastante más cruda, pero que dio paso a una oleada de merchandising, cómics, videojuegos y por supuesto figuras. Kenner hábilmente hizo uso de una dupla que constaba de figuras más cómic, algo que ya se venía haciendo desde los 80 con He-Man and the Masters of the Universe. Este recurso servía para contar la historia de los personajes o una aventura inconclusa, cuyo final lo inventaría el consumidor o alargaría la historia. También estaban interconectados entre sí varios de los cómics, lo cual podría ayudar a forzar a los fanáticos a coleccionar todas las piezas para seguir la historia. Otra de las características que resultó ser una constante entre los 80s y los inicios de los 90s fue que el fenotipo de las figuras tenía bastantes similitudes entre sí, es decir, los cuerpos amorfos en donde predominaba un torso robusto en el pecho, pero que se angostaba conforme se acercaba a la cintura de la pieza, pero que sí remitía en la mayoría de las ocasiones al personaje que emulaba. Era lo que imperaba en las figuras de la época, es decir, piezas anatómicamente incorrectas, pero llamativas y que además podían hacer que convivieran de manera excelente con figuras de otras compañías. Ejemplo de ello podrían ser Mattel con los Amos del Universo, Playmates con sus Tortugas Ninja y Kenner con sus Gárgolas, Batman de la serie animada, Aliens y por supuesto Depredadores, englobando a todos los personajes de cada línea que coincidentemente tenían una escala y una forma similar. Dentro de la línea de Depredador de Kenner, que inició en 1994 y fue cancelada en 1996, se encuentran 16 figuras que salieron al mercado en 3 series. Una figura de lujo a modo Ultimate que años después tendría su reedición por parte de Hasbro, empresa que como saben absorbió la hoy extinta Kenner. En su reedición del Ultimate Predator de 10 pulgadas, sacaron la versión regular parecida al Cracked Tusk Predator y otra de tonalidades grises y blancas, que años después NECA sacaría como el Ghost Predator a modo de su tributo a Kenner. Otra figura que no salió en ninguna de las series regulares, hizo su debut con la característica de Mail Away, limitada a Estados Unidos y Reino Unido,
figura que podía ser obtenida al mandar por correo el recorte de 3 códigos de barras de los blisters de figuras de depredador, a modo de corroborar la compra del mínimo de 3 piezas. A cambio te llegaría por correo la figura del Ambush Predator, misma que tuvo su tributo por parte de Kenner al ser una actualización basada del producto que la antecedió, y fue vendida como exclusiva a la San Diego Comic Con del 2015 por parte de NECA. En cuanto a la línea regular de Kenner, se divide en 3 series. La primera consta de el Cracked Tusk Predator, el Lava Planet, Nightstorm Predator, Warrior Predator, también conocido como Hive Wars, Scavenge Predator, Predator Clan Leader, Spike Tail Predator, Stalker Predator con la característica de Glow in the Dark, es decir, brillar en la oscuridad, y por supuesto el vehículo Blade Fighter. El Laser Shot Predator salió como figura de lujo, sobre todo por su característica de luz en el ojo y la gran cantidad de accesorios, y como parte de una incipiente Serie 2. Y finalmente la despedida de la línea constó en varios repintados de figuras anteriores, como lo fueron el Scavenge Predator, el Spike Tail Predator y el Stalker Predator, repintados que a mi parecer revitalizaban el aspecto de las figuras anteriores y ampliaban el clan considerablemente. También se agregaba la figura del Renegade Predator, y esto era lo más parecido al depredador visto en el film de 1987. Una pieza que tuvo un repintado en el 2-pack de Alien vs Depredador de Kenner, y por último la figura del Night Recon Predator, una figura bastante peculiar que tenía un aspecto bastante brutal y que no dejó de pensar que fue la inspiración principal de Shane Black para el Assassin Predator de la película del 2018. Este último depredador contaba con un accesorio reciclado, un cuchillo negro de Higgs y la particularidad de los ojos que brillaban en la oscuridad, haciendo énfasis en su nombre de reconocimiento nocturno, pieza que junto al Warrior Predator formaron parte de la línea crossover de AVP Hive Wars, Alien vs Depredador Hive Wars, Guerra de Colmenas, línea que fue vendida de manera exclusiva por Kybe Toys, la cual dificultó la distribución de las piezas. Tristemente la línea no siguió más adelante y quedaron varias ideas en el tintero, aunque algunas sí lograron tener un prototipo y test shots, mientras que otros solamente quedaron como propuestas a futuro que nunca llegaron a materializarse. De las piezas que lograron a quedar prototipos existen 5, iniciamos hablando al menos de la menos impresionante hasta la que su registro es casi nulo. En primera instancia está una edición de lujo de la figura del Night Recon Predator. Básicamente era la pieza que todos conocemos con un pintado distinto, tanto en la piel que era verde, el cabello blanco y armadura con tonalidades que oscilaban entre el cobre y el oro. La novedad principal de dicha reedición fue el aditamento de varios artículos, entre los cuales se encontraron uno en lo particular que sería el precedente para su uso en películas a futuro. En ese sentido me refiero al accesorio que fungía como una especie de halcón de cacería, de ahí la posible inspiración para el Falconer Predator. Dicho accesorio consistía en una especie de reptil volador tipo pterodáctilo con elementos de cyborg. En su decoración, la manera de agregarlo a la figura era empotrándolo en el brazo izquierdo, ya que sus garras podían fungir como un broche o gancho de ensamblaje. El otro elemento que incluía la reedición del Night Recon Predator era el biocasco o máscara del depredador, cosa que era casi una tradición en todos los depredadores de la línea y que se había interrumpido con la salida del Night Recon de la serie regular. Y por último, incluía un arma tipo blaster que semejaba un poco a una escopeta. Finalmente, la figura formaría parte de la línea de Hive Wars, pero tristemente fue cancelada. Las siguientes piezas que nos ocupan son bastante interesantes, únicas y raras a la vez. Nos harían pensar qué hubiera sucedido si la realidad fuese otra y si afectaría a su vez el lore de la franquicia desde mucho antes. También me hacen preguntarme si en algún futuro veremos algún homenaje por parte de NECA, Sideshow o alguna otra empresa de estatuas, figuras, etc. sobre estos personajes que se quedaron solamente en test shots. La siguiente pieza sería de las primeras introducciones de depredador hembra en figura. Me refiero al Air Attack Predator.
Era una figura que mostraba a Kenner tomando riesgos a futuro, un futuro que simplemente se apagó. La pieza destacaba por la innovación principalmente en las articulaciones, ya que además de las 5 clásicas articulaciones de los otros depredadores, también se le había agregado articulación de mariposa en los hombros, con el fin de emular el movimiento de vuelo. Con las cuchillas se fungía también como alas, y no solo eso, sino que también incluía un arma a modo de cuchillas gigantes que iban en sus 2 manos para completar la figura de lujo. Se desconoce si esta figura incluía un casco como las anteriores, sin embargo resaltaba la escultura de la pieza en general, al ser una pieza elaborada desde cero y que además hacía un intento de aplicar el dimorfismo sexual, no solo agregándole una fisionomía femenina al cuerpo, sino que destacaba la escultura del rostro. Sin dudas una pieza interesante y quién sabe si la veremos en algún momento rondando la colección. Si bien la pieza de la cual acabamos de hablar era una rareza en toda la extensión de la palabra, la siguiente figura no tiene desperdicio. Me refiero al Underwater Scuba Predator, es decir, el depredador buzo. Una figura que, al igual que la anterior, agregaba mejoras en cuanto a las articulaciones, distanciándose tan solo un poco del umbral de las 5 articulaciones acostumbradas. Se agregaban articulaciones extras en los tobillos y el cuello de la figura, con la finalidad de lograr poses dinámicas a modo de nado. Nada más, sin duda, la figura iba a incluir 3 arpones a modo de tridente y una especie de spear gun o pistola de lanzas montada en el hombro derecho, con una misma característica del cuello y los tobillos para poder articular la pieza. La pieza poseía un esculpido completamente nuevo e interesante, rememorando el aspecto de algunos anfibios y otros animales acuáticos. Un detalle extra es que en la parte de la cabeza mostraba un par de horadaciones a los lados, característicos en la línea de depredadores de Kenner para lograr empotrar la máscara o el casco. Sin embargo, seguramente habría sido un visor o medio casco, como en el caso del Spike Tail, ya que en la parte de la boca se había esculpido una forma que emulaba el respirador. Hace unos años vimos la propuesta en una actualización de esta figura por parte de los kits de resina, esculpidos por Naren, y también en el cómic de Depredador, Hell and Hot Water. Una de las figuras más conocidas dentro de las piezas que no se produjeron por parte de Kenner es sin duda la que sería una pieza de lujo dentro de la colección. Me refiero al Heavy Infantry Predator, por su interpretación al español, el depredador de infantería pesada. Un nombre bastante adecuado. Es una pieza que grita brutalidad por todas partes, era el Goro de los depredadores, una bestia de 4 brazos y bastante grande, con un aspecto brutal. La figura incluía un medio casco removible, una lanza con cuchillos en cada extremo y un cañón montado en su espalda, probablemente con la acción de lanzamisiles. Cada una de estas extremidades se podía mover y seguramente hubiera sido uno de los depredadores favoritos de todos. No cabe duda que la influencia que tuvo Mortal Kombat con este personaje en específico es evidente. Un claro homenaje a este depredador es el que pudimos observar en el cómic secuela de Depredadores, titulado Predator's Preserve Game, en donde el depredador que va tras Royce e Isabel es un depredador gigante con 4 brazos y sus tonalidades recuerdan bastante a la paleta de colores de los depredadores de Kenner, sobre todo en el arte del blister y de los cómics de Kenner. Otra pieza interesante y que se quería incluir en la línea de Heave Wars era el Razor Space Marine o Razor Space Marine Predator, que era básicamente una especie de Atax, es decir, así como Atax era un Marine con armadura que emulaba un xenomorfo para infiltrarse en la colmena, Razor sería un Marine disfrazado con la armadura de un depredador completa. Inclusive se puede observar que en su diseño hay reminiscencias a piezas anteriores, como las cuchillas del Ambush Predator, a diferencia de las anteriores piezas que quedaron en prototipos, y una pequeña distribución entre coleccionistas y completistas hardcore, el Razor Predator y el Nike Recon Predator, reeditado, lograron ser vendidos en pequeñas muestras a dichos coleccionistas, y no quedaron simplemente como test shots o productos en el tintero.
Otras de las piezas que quedaron solamente en el tintero fueron 3 personajes procedentes de la película original de 1987, es decir, Dodge, Blaine y Billy, que serían introducidos como parte de los Space Marine, con nombres tales como Dodge, High-Tech Dodge, Blaine y Knife Billy. La mayoría solo quedaron en el tintero y solo existen un par de imágenes del High-Tech Dodge. Curioso es que no hubiesen incluido a Dodge como parte de la línea inicial, ya que habían producido antes figuras de Terminator, con el aspecto que emulaba Arnold Schwarzenegger. Si hubieran sido una realidad estas figuras, quizás NECA hubiera hecho sus actualizaciones con el modo de homenaje. ¿O creen que existe la posibilidad de realizar dichos homenajes a pesar de que en su mayoría fueron piezas que no salieron abiertamente al mercado? Déjenme saber en los comentarios, que como siempre estaré leyendo con mucho gusto y tratando de responder a cada uno de ellos. Muchas gracias si llegaste hasta este punto del video, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like, compartir con tus amigos y dejarnos un comentario, es totalmente gratis. Así me motivas a seguir subiendo contenido a este canal. Si llegaste hasta este punto, deja el hashtag ElderTusk, solo el tiempo lo dirá. Sin más que agregar, yo soy ElderTusk y nos vemos hasta la próxima.